Ya vamos a compartir lo que aprendí ahora. Era que ahora estaba viendo una clase sobre el doctor David Hawkins. O sea, estaban hablando con la persona que era como encargada de traducir los libros al español de David Hawkins. Entonces era como alguien, de alguna forma, que tenía mucho conocimiento sobre la conciencia. Y lo que comentaba, que también lo he visto en los libros, es que realmente el ego, o lo que nosotros como que nos identificamos, realmente no es algo de nosotros, sino como es algo aprendido. O sea, es un sistema de pensamiento aprendido. No es lo que somos, es lo que aprendimos. Lo que nos enseñaron o lo que nosotros teníamos como con nuestros ancestros más atrás como problema. Se llama como problemas no solucionados de nuestros ancestros. Eso serían los patrones que tenemos nosotros ahora. Son simplemente problemas que no han solucionado, que no solucionaron nuestros ancestros y por lo tanto como no lo solucionaron, lo van transmitiendo de generación en generación hasta que llega alguien lo suficientemente con un nivel de conciencia alto para darse cuenta de eso y cuando se da cuenta, entonces lo puede trascender, comprender que el problema tenía una solución y simplemente solucionarlo. Entonces así es como funciona. También nos explica que los niveles de conciencia que están arriba de 200, o sea, que son como el coraje, la neutralidad, la aceptación, el amor incondicional, son actitudes, más que nada. Las que son de poder son actitudes. Y las emociones que son, o sea, y los otros que están de abajo, los niveles de conciencia que están abajo de 200, son sensaciones o sentimientos. Son sensaciones, o sea, el miedo, la rabia, la vergüenza, la apatía, todo eso son sensaciones. Y los niveles de conciencia altos son actitudes. O sea, tener una actitud amorosa ante la vida, una actitud de aceptación ante la vida, una actitud de voluntad ante la vida, una buena voluntad ante la vida. Entonces, nos explica esto y lo que quiere decir que, por ejemplo, es que da lo mismo lo que tú estés viviendo si tú tenías una actitud amorosa, realmente la actitud no importa qué emoción tengáis en ese momento, la actitud va sobre la emoción que tenías en el momento. O sea, si tú eres una persona amorosa, si tú tienes una actitud o decidiste tener una actitud de una persona amorosa, entonces no importa la situación que estés viviendo, vaya a ser una persona amorosa sin importar que lo que estés sintiendo es rechazo hacia la otra persona. O sea, tú puedes estar muy enojado con otra persona, pero si reconocís que tú eres una persona amorosa y que lo que estáis viendo simplemente es ilusión, entonces ya no te da miedo o no o compartís igual con esa persona porque tú decidiste ser amoroso y reconocís que esa sensación simplemente es una sensación. O sea, eres amoroso porque reconocís que esa sensación viene de ti y no tiene nada que ver con la otra persona, es una identificación. Entonces, con eso también hablamos de la actitud. O la actitud también es que, por ejemplo, tú te comprometiste a hacer algo y no importa la sensación que tengáis en ese momento, lo vayas a hacer igual porque tú tenías una actitud amorosa hacia ese sentido, o sea, hacia esa situación. No sentís como algo de que no, ahora lo voy a hacer porque estoy triste, no, ahora lo voy a hacer porque tengo vergüenza, no porque ahora lo voy a hacer porque tengo miedo, sino que es como algo más, como que te entregáis a eso sin esperar que cambie la sensación, por así decirlo, es una actitud ante la vida. Y si tú te vinculas a una actitud en la vida, entonces estáis destinados a tener las consecuencias de vincularte a esa actitud o a ese sentimiento. Si te vinculaste al miedo, entonces vayas a sufrir las consecuencias de destinarte al miedo. Si te vinculas a una actitud amorosa, vas a sufrir las consecuencias de vincularte a una actitud amorosa, que sería obtener mucha abundancia. Entonces, ese sería como tu destino dependiendo de en qué nivel de conciencia tú te sitúas en ese momento. Entonces, cuando tú te sitúas en un nivel de conciencia, realmente no es como que vayas a estar toda la vida en ese nivel de conciencia y que siempre vayas a estar en ese nivel de conciencia. O sea, para llegar a un nivel de conciencia primero tenéis que aceptar la sensación que estáis viviendo ahora. Y cuando llegáis a esa sensación, entonces llegáis a eso, pero es momentáneo, no es que toda la vida vaya a estar en un nivel de conciencia. Es imposible estar toda la vida solamente en un nivel de conciencia. Uno está bajando y va subiendo. Y entonces, al explicar lo que estoy diciendo, entonces puedo comprenderlo más y así aumentar mi nivel de conciencia. No quiere decir que yo ya lo haga o que yo sea perfecto, por así decirlo. Es como que simplemente yo reafirmo mis conocimientos a través de compartirlos para no olvidarme de ellos. Porque lo que pasa es que
muchas veces cuando tú aprendís sobre la conciencia, aprendís que estás completo, aprendís que no te falta nada, aprendís que ya eres todo lo que pudiste llegar a hacer en el mundo, se te olvida. Y cuando se te olvida, empezás a validarte con el mundo externo, empezás a buscar cosas en el mundo externo para sentirte valioso. Y cuando empezás a buscar cosas en el mundo externo para sentirte valioso, o empezás a hacer cosas como de forma automática, entonces ahí viene el ego. O sea, ese sería como el ego, que el ego simplemente es una súplica de amor, o sea, está buscando que lo comprendan, una súplica de amor simplemente. Es que volví a ser consciente y cuando volví a ser consciente te dais amor de nuevo. O sea, cuando te dais amor quiere decir que aceptáis la sensación que estáis viviendo y no la juzgáis ni juzgáis todo lo que hiciste, porque reconocís que todo lo que hiciste simplemente era parte del ego, o sea, de tu ego. O sea, no es tuyo tampoco, es del el ego. O sea, es como un ego colectivo, por así decirlo. Muchas veces pensamos que nuestros pensamientos son de nosotros, pero realmente no tienen nada que ver con nosotros, son pensamientos que están en el ego colectivo realmente. Entonces, eso, es como tener una voluntad hacia la vida. Una voluntad hacia la vida es que, como antes tomaban votos de castidad, tomaban votos de obediencia, es eso mismo, o sea, es como que tomáis un voto en el que vaya a ser amoroso, sin importar la situación. O sea, cuando tú tomáis un voto, es que si esa situación se presenta, entonces tú ya tomaste la decisión. Tú ya tomaste la decisión de ser amoroso ante esa experiencia, entonces ya no necesitáis hacer otra cosa, porque tú ya tomaste el voto, por así decirlo. Entonces, eso sería como el tema de actitudes. También le preguntaron como temas de certeza. Y en la certeza hablaba de que cómo llegar a tener una certeza. O sea, una certeza en sí, cómo tener certeza en sí mismo, cómo sentir certeza. Y realmente decía que para llegar a tener una certeza en sí, tenéis que tener un proceso o hacer un proceso de clarificación. ¿Qué sería un proceso de clarificación? Es más que nada como ir sacando de ti todo lo que no está ahí, o sea, como todo lo que no es tuyo, todo lo que viene del ego, comunicándolo hacia una persona que te escuche neutralmente, o sea, que no te juzgue ni te critique, simplemente te escuche neutralmente porque reconoce que lo que está ahí pensando, lo que está ahí sintiendo en ese momento no te pertenece, simplemente es parte del ego. Entonces, al hacer eso, dice que tú pudiste como de alguna forma, nosotros somos cuando otra persona nos escucha, cuando otra persona nos pone atención. Yo no podría ser si es que nadie me escuchara. Entonces, nosotros somos cuando otra persona nos escucha. Entonces, cuando queremos de alguna forma llegar a una certeza interna, es como lo mismo de aumentar nuestro nivel de conciencia, entonces, de alguna forma, tenemos que comunicar las sensaciones como que tenemos hacia otras personas o sensaciones que tenemos hacia ciertas situaciones. Tenemos que comunicarlas. Ahora, él hablaba de hacer eso como de comunicarlas, pero también se puede escribir. Porque cuando las escribís como que las veis externamente y como que veis que ciertamente no te pertenecen, simplemente es parte del ego colectivo. Entonces cuando las escribís como que de alguna forma te liberáis de ello. Cuando te vais liberando de ello, como que vais reconociendo realmente quién eres. Y cuando reconocís quién eres, entonces podéis ser auténtico y dejar de sufrir, por así decirlo. Entonces, también hablaba de que cuando creó su empresa, que era, el traductor era Miguel Iribarren, cuando creó su empresa del grano de mostaza que traduce el libro actualmente, fue como un proceso en el que tuvo que dejar de ser él la autoridad, por así decirlo, dejar de ser él el jefe, porque realmente reconocía que ser el jefe solamente era como para controlar la situación, pero aprendió a confiar en la vida y a confiar en que no necesitaba controlar nada, que simplemente lo que tenía que llegar iba a llegar, y así permitía que las personas que trabajaban con él fueran mucho más como más receptivas, tuvieran una confianza más, o sea, tuvieran una creatividad mucho más amplia, porque ya no necesitaba controlar la situación, o sea, simplemente las otras personas hacían lo que tenían que hacer y lo que se les ocurría hacer, y así fue como más todavía surgió la empresa porque realmente aprendió a confiar en la vida y a confiar que estaba a favor de un bien mayor y por lo tanto no necesitaba controlar nada.
Y así fue como surgió mucho más todavía. Entonces era como un proceso en el que confió en la vida y dijo que sea lo que tenga que ser simplemente, no me importa lo que pase. Y otra cosa es que, claro, eso de recordar y olvidar, eso ya lo había dicho, parece que es como que nosotros vamos recordando y vamos olvidando lo que somos, porque el ego de alguna forma nos hace ver que nosotros somos cierta cosa o nos identifica con algo, nos identificamos con algo por el ego y reconocemos que, o sea, vemos como que nosotros somos eso y como nosotros somos eso, entonces nos sentimos culpables y nos castigamos y nos hacemos sufrir porque nosotros somos responsables de esa situación. Pero realmente el ego es como que te hace sentir esa sensación o esa, te hace vivir esa situación y luego te culpa por haber vivido eso que el mismo ego hizo. Entonces, reconocer que el ego no forma parte de ti, simplemente es como una parte primitiva de ti, entonces te hace como liberarte de él porque realmente reconoces que no eres eso, simplemente es el ego, no tú. Entonces, eso. Y otra cosa muy importante es que en el desarrollo personal siempre las personas por lo general cuando están haciendo ciertas cosas te hacen ver como que tú estás mal o como que estás estropeado. Pero realmente reconocer como quién eres o el desarrollo personal te hace ver que nadie en la vida está estropeado, nadie en el mundo está estropeado, nadie. Y aunque la persona que tú crees que debería estar estropeada porque te cae mal o porque hizo algo que a ti no te gusta, tampoco está estropeada. Simplemente olvidó quién es, o olvidamos quiénes somos, simplemente. No somos nada de lo que hacemos ni de lo que sentimos. Somos mucho más que eso. Entonces, el ego, como dije, es una súplica de amor. O sea, si él tenía ego o está representando el ego simplemente es una súplica de amor. Busca comprensión, busca aceptación. Es como, por ejemplo, cuando una persona te está gritando o está como de alguna forma siendo agresiva. No es porque esté haciendo algo malo, simplemente es que está suplicando amor, está suplicando porque no sabe qué hacer, no tiene control de ella misma, no sabe cómo realmente actuar. Entonces, el ego es una súplica de amor, olvidó quién es y por lo tanto se identifica con el mundo externo y como se identifica con el mundo externo, está buscando alguna forma de sentirse valioso a través del mundo externo. Entonces, olvidó quién es. Está buscando amor, está buscando saber quién es. Y como dije antes, cuando tenemos como ciertos problemas, reconocemos que vienen como de patrones inconscientes que vienen de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, que no resolvieron esos problemas. Y como no resolvieron esos problemas, entonces los mandan al, los mandan como al siguiente, a la siguiente generación, hasta que llega alguien con un nivel de conciencia lo suficientemente alto que puede trascender ese patrón y así que no se vuelva a repetir para abajo, por así decirlo, para abajo. O sea, es como un proceso de evolución, realmente. Nuestro trabajo aquí, o si lo decidí así, es simplemente aumentar tu nivel de conciencia y liberarte de los patrones inconscientes que tenemos de hace muchas vidas, o de nuestros ancestros, que nos transmiten los problemas que ellos no pudieron resolver claramente, inconscientemente, o sea, ellos no se dan ni cuenta, nosotros nos damos cuenta, nadie se da cuenta. Hasta que te haces consciente de ello, y cuando te haces consciente de ello, entonces podías aceptarlo y trascenderlo. Y así como seguir evolucionando. Y al final es como un servicio para toda la humanidad porque eso beneficia a toda la humanidad, realmente. Y también dice que realmente todas las personas son inocentes, no importa lo que hagan, porque aprendieron sus fundamentos de la personalidad de los 0 a los 3 años. Todas las personas aprenden los fundamentos de la personalidad de los 0 a los 3 años. Lo que quiere decir que todo lo que tú aprendiste, simplemente lo aprendiste porque necesitabais pertenecer al mundo, necesitabais pertenecer al mundo, que es la necesidad de pertenencia del ser humano, y entonces aprendiste y aceptaste los patrones de conducta que tenían las personas que tú quieres o las personas que te criaron, tu madre o tu padre, para pertenecer a esa situación, para pertenecer a la familia, por así decirlo. Entonces, como adquiriste esos patrones, realmente no, tú no naciste así, por así decirlo. Entonces,
no, no forman parte de ti, simplemente lo aprendiste. Y las personas que te lo enseñaron también lo aprendieron, y las personas que le enseñaron a los que tú aprendiste también aprendieron, entonces no, nadie es culpable realmente, todos son inocentes. Ahora el trabajo está en darte cuenta cuáles fueron todos los patrones inconscientes que aceptaste en tu vida de los 0 a los 3 años para trascenderlos. Sería como el proceso de evolución, o sea, cuando una persona no tiene patrones inconscientes, o sea, la persona que la madre y el padre, las dos personas son conscientes y las dos personas están completas o de alguna forma tienen un nivel de conciencia alto, entonces un niño nace completo porque comprende, escucha, aprende de lo que es la persona, de la actitud que tiene la persona, no de lo que le enseña realmente. Aprenden por el ejemplo. Entonces, aprendiendo el ejemplo, el niño se convierte en alguien completo. Y cuando un niño es completo, realmente es como alguien que no es inmanipulable, no puede ser manipulable, no está buscando cosas en el mundo externo porque reconoce que él es todo lo que puede llegar a ser ya. O sea, alguien que puede llegar a tener mucho éxito. Y también decía que está trabajando en algo en el que dice que como de los 0 a los 3 años, como dice, nuestra padre o madre no nos dieron la atención necesaria que necesitábamos. O sea, atención no quiere decir como atención de ponerle atención simplemente de estar con esa persona o jugar con esa persona, sino como darle la atención suficiente o la atención que necesita un niño, entonces ya no tiene ningún problema en el futuro. Ahora, cuando tu padre o tu madre no te dieron la suficiente atención que tú necesitabas y entonces está trabajando como en un método o hace un método en el que cuando tú estás en el futuro, o sea, cuando tú ya estás grande, podéis darte tu propia atención que necesitabas cuando erais niño, por así decirlo. Es que habla también de que muchas veces creemos como la atención simplemente la atención de necesidades, o sea, necesidades básicas de la comida, el dormir, el mirarlos, pero realmente la atención tiene que ver también con los niveles de conciencia, o sea, una atención plena, o sea, una atención de como de quién es esa persona, porque habla también de que los niños realmente no son sensibles, son hipersensibles. Y de repente la medicina los trata como que fueran cosas, pero realmente un niño puede que no tenga mentalidad o su cerebro no esté totalmente desarrollado cuando son niños, o sea, cuando son bebés, pero sí son conscientes. Entonces, como son conscientes, son muy sensibles y aprenden todo lo que uno hace, por ejemplo, aprende lo que tú eres, no aprende lo que le enseñas, aprende lo que eres, aprende por ejemplo. Y como aprenden por ejemplo, entonces, si lo que tú haces no está en concordancia con lo que tú le estás enseñando, o lo que tú eres no está en concordancia con lo que tú estás enseñando, el niño va a aprender lo que tú eres, no lo que le estás enseñando. Y yo eso era lo que quería enseñar, así que nos vemos.